ustedes tienen cosas que hacer, sin embargo han tomado tiempo para venir y adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Y por eso el Señor se agradece y nosotros también estamos agradecidos con ustedes. Quizás en esta mañana pueda haber entre nosotros personas que nos están visitando por primera vez. Estamos contentos con su presencia en esta mañana. Queremos decirle que aquí estamos para ayudarle en lo que podamos nosotros concerniente a sus necesidades espirituales. Si acaso usted nos está visitando ya con tiempo, agradecemos las oportunidades que tenemos para conocerle y para hablar con usted. Pero a usted también le queremos poner ante su presencia, que estamos aquí para ayudarles en cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener en su propia vida. Sabemos bien que al visitar ustedes esta congregación, andan en busca de algo que venga a satisfacer su hombre interior. No sabemos qué es lo que le esté faltando en este momento a su hombre interior, pero una cosa sí podemos decirle, que la palabra del Señor tiene la respuesta para todo aquello lo cual usted necesite en su vida. Si acaso necesita que conocer más concerniente al plan de Dios para salvar al hombre, porque el deseo de Dios es que todo hombre venga a la salvación y a un pleno conocimiento de la verdad. Y si usted tiene este deseo, nosotros estamos listos, preparados para sentarnos con ustedes y ayudarles para llegar a ese fin en su propia vida. Si usted ya se ha dado cuenta lo que tiene que hacer en su vida para poder quitar sus pecados de encima de usted, para que el Señor pueda, así entonces, que usted pueda tener una libre y abierta, franca entrada con el Señor en sus oraciones y en todo lo que hace, para que ya no esté pendiente, concerniente a la ira de Dios sobre su vida. Nosotros estamos listos para ayudarle, para que así usted lo pueda hacer lo más pronto posible. Si acaso entre nosotros se encuentran personas que son miembros del cuerpo de Cristo Jesús, miembros de otras congregaciones nos andan visitando, estamos muy contentos por su presencia. Quizás usted esté tomando un tiempo de su rutina ordinaria, concerniente a la congregación donde usted asiste. Gracias por su presencia, que el Señor les bendiga. Estaremos orando por ustedes, así esperamos que ustedes oren por nosotros. Pero si sus motivos son otros y quieren o andan en busca de poner membresía en otra congregación, esperamos que no busquen más allá de aquí. Nosotros queremos ayudarles, queremos que se sientan cómodos, queremos que se sientan en casa, queremos que vengan a poner su membresía aquí con nosotros. Los ancianos están listos y preparados para hablar con usted, oír su causa y así ser una determinación concerniente a lo que se tiene que hacer. Cualquiera sea la necesidad de cada uno de nosotros en esta mañana, solamente le quiero decir que estamos listos para ayudarle en lo que podamos. We're so happy to see each one of you this morning here with us. We know that sometimes we do have things to take care in our life. However, we're grateful for your presence because you have taken the opportunity to come and be with us. God is thankful that you have come to worship Him in spirit and in truth. And so are we. We are grateful that you have taken the time to be with us this morning. I know that among us there might be people that are visiting for the first time. We are happy that you are here with us. We want to let you know that we are here to help you with any spiritual need that you might have in your life. Also, we understand that there are some that might be visiting with us for the second or third or fourth time. We're also content that you have taken the opportunity to come once again to be with us. However, we're mindful that there is a need within you or maybe your family, because otherwise why would you be coming to worship God? And we know that need, that we can satisfy that need within you. That's why we're here to help you. Not that we are better than you, but we want to help you to fulfill the desire of God. God wants for each one of us to come to be saved and also to come to the knowledge of God. And we are here to help you in doing so.
we want to take you to the Bible. We want to present to you those things that the Bible speaks to all of us, in order for you to understand them and to implement them in your life. Like I say, we're here to help you in any way possible. It might be that you have already come to the conclusion of what God has said concerning your situation, and what you need to do to become part of the church, and that your sins will be taken away. Well, if that is the case, then we're here to help you to fulfill that commitment towards God and to His church. For the others, we know that there are people here that are members of different congregations that are resident with us. We're content that you have taken time from your ordinary routine in meeting with your fellow brothers and sisters in different places. We're happy that you're here. If you are visiting to just get out of the ordinary, we hope that you continue to do so whenever you have an opportune time. We hope that you will continue to pray for us, as we will do likewise for you and the congregation that you come from. But if you're here because there's other motives, maybe that you want to, or you're looking for a congregation that you want to place membership, we're here to help you. The elders are ready and willing to talk to you and to see if a solution can be arrived at, in where this can accommodate your needs, and you will be able to continue growing in spirit and in truth. Whatever the need is, we're content and we're happy that you are here with us. This morning I want to invite you to open your Bibles to the book of Acts chapter 19, and we're going to read verses 1 through 5. En esta mañana, hermanos, quiero invitarles para que abran sus Biblias al libro de Hechos capítulo 19 y versículos del 1 al 5, el cual vamos a lectura. Este libro fue escrito por un médico amado, Colosenses 4:14, y llamado Lucas. Y él escribe lo siguiente en Hechos capítulo 19, versículo 1 al 5, dice la palabra del Señor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después recorrió las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo? ¿recibiste el Espíritu cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo, que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Acts chapter 19 and verses 1 through 5. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, and finding certain disciples, he said unto them, have you received the Holy Ghost since you were baptized? And they said unto him, we have not so much as heard whether there be any Holy Spirit. And he said unto them, unto what then were you baptized? And they said, unto John's baptism. Then Paul said, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come after him, that is, on Christ Jesus. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor y bendito Dios, le damos gracias en esta mañana, eterno Dios, por el tiempo que nos da en poder congregarnos y escuchar una porción más de lo que usted nos quiere comunicar hoy en esta mañana. Le ruego pues que esté con este servidor suyo, que me ayude, eterno Dios, en poder enseñar aquello lo cual está escrito en su sagrado libro, y que pueda
de excluir, Padre Santo, mi opinión, mis preferencias, únicamente que su palabra sea exaltada en estos momentos. Y le pido, Padre eterno, que esté con aquellos que habrán de escuchar, que usted les ayude a entender y poder, eterno Dios, asimilar aquello lo cual habrán de escuchar en sus propias vidas. Y si acaso, eterno Padre, en esta mañana se encuentran personas que usted habrá de recoger como fruto mediante la predicación, que así sea, eterno Dios. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity that you have given us in allowing us, Father, to congregate in this building and to listen to another portion of your word. We're so grateful, Father, for the privilege that you bestow upon thy servant in expounding your word, Father, and in doing so, that my opinions and my preference, Father, be put over to one side, that your word will be exalted, Father, in everything that we say. That in doing so, that those that will hear your word, Father, will listen attentively to those things that you will communicate to them. And in doing so, Father, that they can understand and assimilate those things within their lives. This morning, Father, if there be any where your word will penetrate into the innermost of their being, Father, that you will bring forth your fruit, Father, and in doing so, that you may be honored and glorified. It is through your Son, Jesus the Christ, that we pray these things. Amen. Al considerar el texto audio, hermano, nos estamos dando cuenta de varias cosas. Nos damos cuenta primeramente que aquí en este texto, Lucas nos está enfatizando de que en ese tiempo había más de un solo bautismo. Estamos viendo de que en este tiempo eran como el 56 después del nacimiento de Jesucristo. La iglesia de Cristo ya había tenido, ya en su existencia, casi 23 años. Y todavía existía este problema concerniente al bautismo. Y había diferentes bautismos, diferentes abluciones que se encontraban en aquel entonces. Ya estuvimos hablando un poco de esto la semana pasada, en Hebreos capítulo 6 y versículo del 1 en adelante, y Hebreos capítulo 9 y versículo 10. Segundo, miramos que Lucas está enfatizando de que un bautismo es superior al otro, de que solamente uno de ellos era el cual nuestro Señor Jesucristo aceptaba en ese tiempo. Y tercero, vemos entonces que al mencionar los diferentes bautismos, que el bautismo en el cual los discípulos fueron bautizados, cuando Pablo les dice en qué bautismo fuiste bautizados, en el segundo bautismo que ellos vienen a practicar en su vida, que es el primero, el bíblico, que tiene diferentes detalles, podríamos decir diferentes mecánicas dentro de este bautismo. Y esto es entonces lo que queremos estudiar en esta ocasión. Whenever we read the passage that we just read in Acts chapter 19 and verse 1 through 5, there are several things that you and I should notice that Luke brings forth as he mentioned this passage to us. Number one, we notice that Luke is demonstrating to us that there was more than one baptism at that particular time. The church had already existed for 23 years. We're talking about roughly the year 56 after the birth of Christ. So that will put us in the year 23 of the existence of the church, because the church was started in the year 33. And therefore we notice that there was still some problems concerning baptism. There was more than one. We have already mentioned this last week, that there were more than one baptism, that there were more than one washings. In Hebrews chapter 6 and verses 1 through 5, we notice this,
And also Hebrews chapter 9 and verse 10 speaks of that. But second, we notice that Luke is also making emphasis that one baptism is superior to the other one. And therefore we notice that the one that the disciples were baptized in first was inferior to the second one which they were baptized in, which was superior. And third, we notice that Luke, even though he is not in a particular manner or way mentioning the mechanics of the baptism which the disciples did the second time, there are the mechanics, the details within the New Testament that we are going to be looking at in order that we can better understand the baptism that Paul says in Ephesians chapter 4 and verse 5. Así que primeramente miramos nosotros, hermanos, que el bautismo, el cual el apóstol Pablo les viene a comunicar a estos discípulos, es superior al bautismo de Juan el Bautizador. Y quiero dar algunas razones en por qué es superior al bautismo de Juan. Razón número uno. La razón número uno en por qué el bautismo de los apóstoles es superior al bautismo de Juan es porque el bautismo del cual el apóstol Pablo le está mencionando a los discípulos de aquel entonces es un bautismo que fue mencionado, instruido por nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 28, versículo 19, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aquí está Jesucristo instruyendo a sus discípulos y le está diciendo de la siguiente manera. Mateo capítulo 28 y versículo 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta frase la vuelve a repetir en Marcos capítulo 16 y versículos 15 y 16, en donde Jesucristo nuevamente, palabra de Jesucristo, le dice a sus discípulos de la siguiente manera. Marcos capítulo 16 y versículos 15 y 16 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Creo yo que estos dos pasajes son suficientes para llegar a la conclusión de que este bautismo era un bautismo que fue enseñado por nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles. Recuerden que la semana pasada estuvimos viendo que el bautismo el cual Juan el Bautizador andaba administrando era un bautismo que Dios había mandado, según Isaías capítulo 40, versículo 1. Sin embargo, usted también se dio cuenta en Mateo capítulo 3 que Juan el Bautizador dijo, este bautismo no es el que va a existir para siempre. No lo dijo en estas palabras, yo estoy parafraseando, sino que vendrá uno detrás de mí, el cual él os bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Y miramos nosotros que Juan el Bautizador estaba demostrando ahí de que iba a venir otro tipo de bautismo en el cual Jesucristo había de enseñar y ordenar para que así todo hombre se sometiera a él. Y miramos nosotros entonces que esto es lo que Juan el Bautizador nos está enseñando. Está haciendo una distinción entre el bautismo que Dios le dio a él que se llevara a cabo y el bautismo que Jesucristo había de enseñar. Cuando Jesucristo entonces enseña a sus discípulos concerniente a las cosas que él había oído de su Padre, estamos hablando de Jesucristo, cuando Jesucristo le enseña la doctrina que no era de él, sino que era aquella a la cual venía de su Padre, a sus apóstoles, los apóstoles entonces recibieron el Espíritu, o sea la promesa, que es el Espíritu, para que ellos entonces, desde el momento que Jesucristo ascendiera hacia el cielo, Hechos capítulo 1, versículo 11,
que ellos entonces pudieran continuar la enseñanza de este mismo bautismo. Solo que razón número uno, porque Jesucristo enseñó este bautismo. Razón número dos, en por qué el bautismo de Jesucristo es superior a todos los demás bautismos. Porque los apóstoles fueron y enseñaron de este único bautismo. Antes de llegar a ese punto, ¿verdad? Noten que no solamente Jesucristo les enseñó a sus discípulos, apóstoles, concerniente a la importancia del bautismo, sino que un hombre llamado Nicodemo, en Juan capítulo 3, se le acerca a Jesucristo y le dice a Jesucristo: Rabí, yo entiendo que tú vienes de Dios. Yo entiendo que tú eres la persona que Dios ha enviado. Y a este rabí, Jesucristo, note lo que nos dice: de cierto te digo, si no nacieres del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios. Jesucristo aquí le está enseñando a un rabí, a un maestro de Biblia de los judíos, que las abluciones que él se había sometido, aquellas limpiezas que él se había sometido, no era lo correcto ante Dios, sino que él tenía que ser bautizado con el bautismo que Jesucristo le había comunicado en ese momento. El judío no entendía, Nicodemo no entendía lo que Jesucristo estaba diciendo, hasta que después lo vino a entender y él se convirtió al cristianismo. Pero para que miremos que razón número uno es porque Jesucristo así lo ha enseñado, que este es el correcto en el cual se debe someter la persona. Whenever we look at the differences between baptism, there are several reasons in why the baptism that Paul mentions to the disciples at that particular time, there are several reasons why it is superior to the baptism that they had had. Number one is because it is a baptism that Jesus Christ instructed his disciples, his apostles. And whenever we look at this, we need to go to Matthew chapter 28 and verse 19, where it says, "Go ye therefore to all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit." Notice that this is Jesus Christ, the instructor, instructing his apostles in what type of baptism they needed to implement to every human that wanted to be saved. And he mentions this in Mark chapter 16 and verse 15 and 16. The same words. But second, we notice that Jesus Christ also, when he came across Nicodemus was a rabbi. He was a person that knew the scriptures, the Hebrew scriptures. He was a man that would teach other people concerning the Jewish law. And this man understood that Jesus Christ came from God. He understood that Jesus Christ was God. And whenever they started to have a conversation, the first thing that Jesus Christ told Nicodemus, he said, "Verily, verily, I say unto you, if you are not born of water and spirit, you cannot enter into the kingdom of God." John chapter 3 and verse 5. Notice this. Jesus Christ now establishing the baptism that was supposed to be administered to all humans at that particular time. Pero también, hermano, tenemos razón número dos. En razón número dos tenemos el bautismo que los discípulos vienen ahora a enseñar. Este bautismo que los apóstoles vienen a enseñar es el mismo en el cual fue instruido. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2 y versículo 37, cuando el apóstol Pedro se levanta con los 11 a predicar el evangelio, la palabra de Dios, Hechos 2, 17 en adelante. Miramos nosotros que cuando Pedro comienza a predicar el evangelio, las buenas nuevas, algunos que estaban ahí presentes, más adelante nos damos cuenta que eran como 3,000 almas, versículo 41. Dicen que, el versículo 37, que fueron compungidos de corazón, y ellos preguntaron,
Varones hermanos, ¿qué haremos? Noten lo que Pedro le contesta. Arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros para el perdón de pecados, y Dios les enviará el Espíritu Santo. Versículo 38. Y recibiréis el Espíritu Santo. Entonces miramos nosotros que ese bautismo del cual Pedro les está predicando y enseñando es el mismo bautismo que miramos en Mateo capítulo 28, versículo 19, Marcos capítulo 16 y versículo 16. El mismo bautismo. El apóstol Pedro. Cuando Pedro entonces es llamado por Dios que vaya ante la presencia de Cornelio en Hechos capítulo 10, dice que Cornelio recogió a toda su casa, versículo 24, y que toda su casa estaba listo para escuchar las buenas nuevas, las palabras que Pedro le había enseñado. Y miramos nosotros que para el fin de ese capítulo, Hechos capítulo 10, dice que Cornelio y su casa fueron bautizados con ese mismo bautismo. Y miramos nosotros entonces que este bautismo es un bautismo que no solamente Cristo Jesús enseñó, razón número 1, pero razón número 2, porque los apóstoles lo vinieron a exaltar como el único bautismo, el bautismo importante para todo ser humano. Pedro dice de esta manera en 1 Pedro capítulo 13, versículo 21, el bautismo que nos salva. Este es Pedro, hablando del bautismo del cual estamos hablando que nos salva. Whenever we look at reason number 2, and why this baptism is important, and why every human being that finds himself or herself in sin has to be submitted to, is because reason number 1, Jesus Christ preached and taught concerning that baptism. Number 2, it is because the apostles also taught and preached concerning that baptism. When Peter was given the opportunities, you have to go back to Matthew chapter 16 and verse 19, he was given the keys of the kingdom. Therefore, that means that he was the one that was going to have the opportunity to preach to the Jews and to the Gentiles, and for them to come into the kingdom. We notice Peter using the first keys in the day of Pentecost, because he was preaching to the Jews. And while he was preaching, in verse 37, Acts chapter 2 and verse 37, some of the people there were pricked to their hearts, and they asked the question, "Men, what shall we do?" Notice what Peter answers in verse 38. He says, "Repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and receive the Holy Spirit." But notice, once again, this is Peter, and he is making reference to the fact that they were to be baptized in the baptism, in the only baptism that Jesus Christ had taught them. Verse 38 speaks of that. But whenever he uses the second keys in Acts chapter 10, this is in reference to the Gentiles. Cornelius brought together all his household, verse 24, in order for them to be able to listen to the words, to the good news that Peter had for them. And whenever they heard the good news, whenever they understood their situation before God, that they were sinners before God, they were baptized. The latter part of that chapter makes reference that they were baptized. Cornelius and his household. We notice that this is the baptism that the apostles also were teaching and preaching. And whenever we go to the Apostle Paul, we notice that the Apostle Paul does the same thing. The Apostle Paul preaches the same baptism. In Romans chapter 6 and verse 1 and following, there the Apostle Paul is making reference to the same baptism that Peter is making reference to in Acts chapter 2. In Colossians chapter 2, in verse 11 through 13, the Apostle Paul is making reference to the same baptism that Peter is making reference to in Acts chapter 2 and verse 38. So there was no distinction, there was no different teachings concerning the disciples or the apostles. They taught this baptism to be superior to any other baptism. Cuando hablamos de los apóstoles, hermanos, también tenemos que mencionar al apóstol Pablo,
porque Pablo también mencionó el mismo bautismo que el apóstol Pedro menciona. En Romanos capítulo 6, versículo adelante, habla del mismo bautismo. En Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 12, habla el apóstol Pablo del mismo bautismo. Pero noten, a pesar de que razón número 1, Jesucristo lo enseñó, razón número 2, los apóstoles lo enseñaron, razón número 3, los discípulos enseñaron este bautismo. ¿Recuerdan ustedes cuando se les impuso la mano a 7 varones en la congregación de Jerusalén, en Hechos capítulo 6? Uno de ellos, Felipe, el evangelista, según Hechos capítulo 21, versículo 8, fue y predicó en la área de Cesarea. Y Hechos capítulo 8, versículo 3 en adelante, dice que gran cantidad de gente fueron bautizados al escuchar las buenas nuevas. Y miramos nosotros que ese bautismo en el cual se sometieron fue el mismo bautismo que Jesucristo enseñó a sus discípulos y que los discípulos, los apóstoles, enseñaron a sus discípulos. Miramos que ellos entonces vienen a demostrar este mismo bautismo. Felipe es lo que predicó, no predicó ningún otro bautismo. Cuando llegamos a Ananías, el hombre que fue enviado a Saulo, el apóstol Pablo, él vino a predicarle y a enseñarle concerniente a ese mismo bautismo. Cuando usted lee Hechos capítulo 9, versículo 18, por ahí dice que Saulo fue bautizado. ¿Con qué bautismo? Con el mismo bautismo que se enseñó Jesucristo y los apóstoles. Ananías ahora lo estaba enseñando. Miramos nosotros que Ananías le dice al apóstol Pablo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 22 y versículo 16. El mismo bautismo. Entonces miramos nosotros, hermanos y amigos, que este bautismo es el bautismo correcto, es el único bautismo, porque es un bautismo que fue enseñado por Jesucristo, por los apóstoles y los discípulos, y es un bautismo que nosotros como cristianos aún también continuamos a enseñar, porque es el único que puede salvar al hombre de sus pecados. Whenever we look at reason number 3, we need to understand that reason number 1 is Jesus Christ taught. He instructed concerning this baptism. Reason number 2, his disciples, that is, his apostles, also taught and preached concerning this baptism. But now we have reason number 3, and reason number 3 is that the disciples of the apostles also taught concerning that same baptism. For example, we have Philip, the evangelist, according to Acts chapter 21 and verse 8. He was one of the 7 that received the position of hands upon them. But Philip went to a certain city to preach and to teach concerning the good news of our Lord Jesus Christ. And in Acts chapter 8 and verse 13, we notice that because of Philip preaching, that there were people that were baptized into the Lord. People that were baptized for the forgiveness of their sins. Notice, it's now the disciples teaching the same baptism as the apostles. And what about Ananias? Ananias was the man that was sent to Saul, the apostle Paul. And he was told that he had to go to this man, he had to preach the good news. And after the good news was preached to him, Acts chapter 9 and verse 18 says that Saul was baptized, which was baptism, the same baptism that we have been talking about. As a matter of fact, in Acts chapter 22 and verse 16, Ananias says, Saul, why dost thou tarry? Arise and be baptized for the forgiveness of your sins, or the washing of your sins. We notice that this is the same baptism. So reason number 1, reason number 2, and reason number 3, we see all of that in the New Testament. There is only one baptism, according to Ephesians chapter 4 and verse 5. And that baptism is the one that has been taught by Jesus to his apostles, the apostles to the disciples. And this is the same baptism that you and I as a Christian teach to
to other people, that they need to be submerged into that baptism in order to be able to receive the benefits of baptism. But now let's look at the mechanics of this baptism. Ahora vamos a ver los detalles de este bautismo, hermanos. Primeramente, cuando uno es sumergido a las aguas del bautismo, miramos nosotros, otra vez quiero que regresen a Mateo capítulo 28 y versículo 19, porque ahí hay algo interesante ahí. Dice, ir por todas las naciones, bautizándolos en el nombre. No dice nombres, es la palabra singular, nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando la persona es bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso quiere decir que la persona entra en una diferente esfera, en un diferente ambiente. Y ese ambiente la Biblia le llama la naturaleza divina. Considera lo que dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. En 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3, ahí el apóstol Pedro nos dice lo siguiente concerniente a este concepto. 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 3, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice, versículo 4, y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Pedro aquí está explicando lo que ocurre cuando una persona es bautizada. Cuando una persona es bautizada, huye de la corrupción que existe en el mundo, huye de todo aquello lo cual el pecado envuelve, y llega a ser participante de una naturaleza divina. Cuando la persona es bautizada, entonces viene a entrar en el nombre singular del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Viene a tener comunión. Por eso la Escritura dice que el Hijo y el Padre viven en uno mismo, que el Espíritu Santo habita en uno mismo. ¿Por qué? Porque somos parte de la naturaleza divina. Una persona que existe en pecado no es parte de la naturaleza divina, sino que la Biblia lo pone de esta manera. En Hechos capítulo 26 y versículo 18, note lo que dice Hechos capítulo 26 y versículo 28, para que podamos comprender el contraste que hay aquí. Hechos capítulo 26 y versículo 28 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hechos capítulo 26 y versículo 18 dice: para que abras sus ojos, para que conviertas de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pero noten lo que dice la primera parte del versículo. ¿Para qué? Dice, dice, para convertir a la luz, convertir las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. En otras palabras, cuando uno no es participante de la naturaleza divina, el contraste a eso es participante de la naturaleza de tinieblas, el poder de Satanás. Y esto es lo que el bautismo hace. El bautismo correcto, porque hay muchos bautismos, pero el bautismo correcto viene a hacer que la persona sea participante de la naturaleza divina. Y únicamente este bautismo bíblico es el cual produce eso. Segundo, cuando uno es sometido a las aguas del bautismo, en las aguas del bautismo, note lo que dice 1 Corintios capítulo 6 y versículo 11. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 11 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 11 dice así: y esto eras algunos que eran pecadores, y estos eran algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, en otras palabras, ya habéis sido bautizados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor por el Espíritu Santo. La pregunta lógica aquí es: ¿cuándo ocurre esto?
Aquí está hablando de un lavado. Ese es el bautismo. La santificación y la justificación vienen a ocurrir debajo del agua. Y el Espíritu Santo es el único que tiene el poder, porque es Dios, es el único que tiene el poder para poder santificar y justificar. El hombre no justifica, el hombre no santifica. La palabra santificar quiere decir consagrar, apartar. Es lo mismo que se mira en Hechos capítulo 2 y versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. En otras palabras, el Espíritu Santo entonces viene a apartar a esta persona que es bautizada en un cuerpo. Y este cuerpo es el cuerpo de Cristo. No es el cuerpo metodista, no es el cuerpo testigo de Jehová, no es el cuerpo católico, no es el cuerpo de las denominaciones, es el cuerpo de Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Porque en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13 dice la palabra del Señor así: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Otra vez, pregunta. Está hablando del bautismo. Pero ¿quién nos ha trasladado? Colosenses 1:13. ¿Quién nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha trasladado a un cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Colosenses 1:18. Es la iglesia. Nos ha trasladado. Entonces, en el bautismo correcto, bíblico, nos viene a ser parte de la naturaleza divina, nos viene a santificar, nos viene a justificar y nos viene a trasladar a un cuerpo. ¿Por qué a ese cuerpo en particular? Porque ahí es en donde vive el Espíritu de Dios. ¿Entendemos eso? Ahí es donde está el Espíritu de Dios. En ese Espíritu está el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios ahora tiene el propósito de santificar a cada miembro de ese cuerpo, de llevarlo a una perfección. Es el trabajo del Espíritu Santo. Por eso lo pone en el cuerpo de Cristo Jesús, porque ahí habita el Padre, ahí habita el Hijo, y ahí habita el Espíritu Santo. Y ese cuerpo, noten, ese cuerpo es columna y baluarte de la verdad. 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 15. Ahí está todo lo que se necesita para una madurez. Se necesita la deidad, se necesita la verdad. La verdad que es la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo 17. Entonces todo está ahí. Esto que existe en este cuerpo no existe en ningún otro cuerpo religioso. Y que lo prueben si acaso piensan que existe en otro cuerpo religioso. Que lo prueben. Porque la Biblia no enseña eso. No existía en el cuerpo de los fariseos, no existía en el cuerpo de los saduceos, no existía en el cuerpo de los fariseos, de los escribas, no existía. E incluso Jesucristo les habla hijos del diablo, y los que convertían los hacían dobles hijos del diablo. Mateo capítulo 23 y versículo 15. Pero miren, otra cosa que miramos nosotros, ¿qué sucede? Los santifica, los justifica y los viene a trasladar a un cuerpo. Pero noten, dice que el Espíritu Santo en ese momento los viene a levantar a una nueva criatura. Es decir, antes de entrar a las aguas, nosotros estábamos muertos en pecados. Nuestro espíritu estaba muerto ante Dios, no tenía ninguna relación con Dios. Estaba muerto. La paga del pecado, Romanos 6:23, es muerte. Y miramos nosotros que, estando muertos, no estamos vivos ante Dios. El Espíritu entonces nos viene a vivificar, nos viene a dar una vida nueva. El alma ya viene a refrescarse y ya viene a tener vida, ya viene a tener una relación con Dios. En otras palabras, nuestro espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios y ya tenemos el poder de clamar a Dios, Abba Padre. Tenemos ese poder. El Espíritu hace eso. ¿Dónde? En el bautismo. En ningún otro bautismo hace el Espíritu esto, únicamente en el bautismo bíblico. Y para pasajes para esto, 2 Corintios 5:17, Efesios capítulo 2, versículo 1,
Colosenses capítulo 2, versículo 13. Este es el bautismo del cual el apóstol Pablo habla en el Nuevo Testamento. Efesios 4:5, una fe, un bautismo. Hechos capítulo 19, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? Un solo bautismo existía y existe hoy en día. Y usted, amigo y amiga, tiene que someterse a ese bautismo para que Dios pueda obrar y hacer lo que tiene que hacer con usted. Whenever we look at the mechanics of the baptism, I'm going to be very brief. I'm sorry about that. Whenever we look at the mechanics of the baptism, we need to understand that there are several mechanics. Number one, whenever a person is baptized, according to the baptism that we have been talking about, that person is baptized into the divine nature. For that, you got to go to Matthew chapter 28 and verse 19, where it says, "Go ye therefore to all nations, baptizing them in the name." It doesn't say names. And if we were to be writing grammatically correct, that verse should have mentioned in the names of the Father, Son, and Holy Spirit, but it doesn't. You have one singular word making reference to a plural of words. So what it means, according to the lexicographers, is that it means that you are being put into a divine nature where the Father, the Son, and the Holy Spirit exist. And that corresponds with what 2 Peter chapter 1 and verse 4 says, that we have become part of divine nature. We now are people where the Father dwells, where the Son dwells, and where the Holy Spirit dwells. And that makes us divine nature. We belong to God. We are God's children. And that's how the Bible explains it. That happens whenever we are baptized, according to the baptism that the New Testament teaches. Furthermore, we know that whenever we are baptized, there are several things that happen, and that the Holy Spirit is the one that does those things, according to 1 Corinthians chapter 6 and verse 11. He sanctifies, he justifies. But notice he starts out by washing. That means baptism. The Holy Spirit does all of these things. All our sins are forgiven thanks to the blood of Jesus Christ that was shed at the cross. That is a guarantee that our sins are being washed away. But the Spirit does that, the justification, thanks to Jesus Christ. We're sanctified. That means we're put apart. Where? Into a body. And that's where we go to 1 Corinthians chapter 12 and verse 13. That we're baptized into the body. The body is the church. Colossians chapter 1 and verse 18. The body is the church of Christ. And notice that it's in the church because all the ingredients for maturity and building up the person exist there. The Father is there, the Son is there, the Holy Spirit is there, and the truth is there. Because we go back to 1 Corinthians chapter 3 and verse 15 that we are the pillars and the ground of the truth. The truth is the Word of God. John chapter 17 verse 17 or 7:17. Well, correct me if I'm wrong there. But we notice that we see that everything exists there. And all of that happens through the baptism. Furthermore, we notice that whenever we're baptized, we're given the newness of life. That means that our spirit, that at one time was dead before God because it was in sin, Romans chapter 6 and verse 23, has now been given life. Who gives us life? It's the Holy Spirit. It is the new life now. That we can now call our Father Abba Father. That we can now have a new relationship with the Father. Romans chapter 8 and verse 16 and following speaks of that. Ephesians chapter 2 and verse 1 speaks of that. Colossians chapter 2 and verse 13 speaks of that. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 speaks of that. It is the new life that we have. So, for those of us that are here that have not been baptized correctly in the baptism that the Bible teaches us, you have not experienced that. Even though you have been baptized differently
somewhere else, that baptism is not the baptism of the New Testament. And therefore, those experiences that we just talked about didn't happen in your life. Because if it did happen, then we make God a liar. And God is not a liar. Titus chapter 1 and verse 3. God is not a liar. What God says here is the truth. Romans chapter 3 verse 4 says, let man be a liar and God be truth. You see, God doesn't lie. What God says, that's what it is. So therefore, if you're here this morning, and if you have not baptized into the baptism that the New Testament speaks of, then you need to be baptized. And we encourage you to do so as soon as you can. And if I confuse you with all this, and you want to sit down and talk about it, I'll be glad to do that with you. Because we don't want to push you. We don't want to shove you into being baptized and to put another notch in the gun. We want you to understand, because it's your relationship with God. It's your responsibility with God, not with me, and not with no member of this congregation. It's your responsibility with God. And therefore, you have to be submissive to Him. En esta mañana, hermanos, si acaso han entendido completamente lo que la Biblia nos enseña concerniente a este bautismo, y si usted no se ha sometido a este bautismo que el Nuevo Testamento nos enseña, entonces lo debe hacer lo más pronto posible. Y si acaso lo he confundido con lo que he dicho, estoy dispuesto a sentarme con usted y explicar más sobre este punto, o estos puntos, para que usted lo entienda. Porque no queremos pusharle, no queremos decir, bueno, ya hubo otro bautismo. Queremos que usted entienda. Porque el compromiso que usted va a hacer, o sea, poner encima, es con Dios, no conmigo, no con la congregación. A Dios tiene que cumplir con todo esto. ¿Qué pues? ¿Está listo? ¿Está lista? La decisión es suya. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación.